Hey, hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy G. Y hoy haremos un recuento de las personas más prepotentes, groseras y egocéntricas, también conocidas como Karens, que tuvieron una rabieta monumental y causaron daños muy costosos. Everett's cameras captured her coming back throughout the night to do more damage. Número 20. Agitadora de alitas. En el 2023, una Karen entró en un Wingstop en Midland, Texas, para recoger un pedido que había hecho por internet. Sin embargo, la tienda tenía una política que les exigía a los clientes que habían comprado por internet que mostraran su tarjeta de crédito. Pues bien, esta señora no llevaba la suya y le mostró al trabajador una tarjeta con un nombre de hombre. Entonces se negaron a darle el pedido. Después de intentar defender su caso sin llegar a ninguna parte, explotó de rabia. La Karen empujó 2 cajas registradoras y varios artículos, causando un daño por un valor de unos $21,000. Luego intentó enfrentar al gerente que estaba detrás del mostrador, pero la detuvieron. La policía le pidió que se identificara y esta explicó lo que había sucedido. Número 19. Cerdo aéreo. Hay muchos casos de personas que beben demasiado en un avión, pero ninguno más caótico que el de Gerard Finneran. It's hard to believe that Gerard Finneran was thinking at all when he did the things that got him arrested, returning to New York from Buenos Aires. En 1995, el banquero de inversiones viajaba a bordo del vuelo 976 de United Airlines desde Buenos Aires, Argentina, hacia Nueva York. Sentado en la primera clase, exigió entrar en la zona de tripulación para dormir. Robó varias bebidas de la cocina después de que le negaran más y amenazó gente. Luego hizo sus necesidades detrás del carrito de snacks. ¡Qué asco! Pero no se detuvo ahí, sino que untó su suciedad por toda la cabina. Within hours of the plane's landing, the gross incident became national news. Tras declararse culpable, Finneran fue condenado a 2 años de libertad condicional y a una multa de $5,000. También pagó $1,000 en concepto de gastos de limpieza y $48,000 para reembolsar los boletos de los demás pasajeros. Número 18. Destrucción vecinal. Imagina que estás discutiendo con tu vecino por algo y al minuto siguiente se enoja y ocasiona un caos masivo. Now, there's that saying that goes, good fences make good neighbors. Well, earlier today in Port Angeles, this property owner was putting up a new fence when his neighbor decided to take it down along with much of the neighborhood. Puede que sea una reacción exagerada, ¿no? Pues bien, en el 2013 eso es lo que sucedió a Barry Swiggle en Port Angeles, Washington. Después de quejarse de una valla de su vecino, ya que le dificultaba maniobrar su maquinaria pesada, se subió a su excavadora y desató su ira. Además de destruir la valla, dañó 4 casas, varios vehículos y un bote. También derribó un poste de luz dejando sin suministro a miles de propiedades. It's always been a threat to the neighbors and been a threat to Barbara. This has been an ongoing thing. Según la fiscalía, Swiggle causó daños por un valor de unos $400,000. Tras declararse culpable, fue condenado a 29 meses de prisión y pagar $38,000 en concepto de indemnización. Número 17. Enemigo de la ciencia. Los sonidos repetitivos pueden ser molestos, pero un conserje del Rensselaer Polytechnic Institute llevó su molestia demasiado lejos en 2020. One janitor at an upstate New York university allegedly got annoyed while on the job, and his reaction supposedly ruined $1 million worth of research. El trabajador empleado por Daigle Cleaning Services escuchó un pitido molesto que venía de uno de los congeladores de las instalaciones, así que apagó la máquina. Por desgracia, ignoró el cartel que estaba colgado en el que pedía que no la apagaran. Dentro del apartado había varias muestras que debían conservarse a temperaturas bajas y en las que habían trabajado durante más de 20 años. Todas quedaron inservibles. The university apparently says they don't blame the janitor himself. They say he's not at fault. En 2023, el instituto presentó una demanda contra Daigle Cleaning Services, a quien culpó por no haber formado adecuadamente al trabajador, alegando que los daños a la investigación ascendían a $1 millón. Número 16. Una protesta costosa. En lugar de protestar de forma sana y constructiva, Máximo Caminero decidió que el mejor método era destruir obras de arte. Despite being told not to touch the display, the man destroys an Ai Weiwei vase worth an estimated $1 million and shocks art lovers the world over. En el 2014, el Perest Art Museum Miami de Florida exponía obras del artista chino Ai Weiwei.
Caminero, un artista de Miami, no estaba nada contento porque quería que se mostraran creaciones de artistas locales, así que tomó uno de los jarrones de Ay. Cuando un guardia le dijo que lo soltara, lo obedeció, tirándolo al suelo. El jarrón destruido tenía un valor de $1 millón. Tras declararse culpable, fue condenado a 18 meses de libertad condicional, a realizar 100 horas de trabajo comunitario en un proyecto artístico y a pagarle $10,000 a la compañía de seguros del jarrón en concepto de indemnización. Perhaps a high price for destroying a highly valued artwork. Número 15. Crítico de arte. En 1986, el Museo Stedelijk de Ámsterdam, en Países Bajos, exhibía la obra de Barnett Newman, Who's Afraid of Red, Yellow and Blue 3. El artista local Gerard Jan van Bladeren quería hacerse famoso. Natuurlijk is Who's Afraid een doek wat veel besproken is, waar mensen zeggen dat het niet goed is gerestaureerd, dat het niet meer het magnetische heeft wat het vroeger had. Así que atacó el cuadro con un cuchillo, lo que le valió 5 meses de cárcel. Como Newman había fallecido en 1970, Daniel Gottreyer restauró la obra, que volvió a exponerse en 1991. Sin embargo, hubo críticas por haber eliminado la sutileza de Newman. En respuesta, Gottreyer presentó una demanda por difamación de $125 millones contra Ámsterdam y el museo. Se cree que los daños, la restauración y la demanda costaron alrededor de $1 millón. En 1997, Van Bladeren intentó volver a rayar el cuadro por su mala restauración. Ik ben er niet bang voor, maar wel geïntimideerd door. Kijk, dit is zo'n onbescheiden schilderij als je er naar kijkt. Como no lo encontró, atacó otra obra de Newman. Número 14. Hackeo. En el 2014, Brian Johnson de Baton Rouge, Luisiana, vio cómo se derrumbaba su mundo cuando fue despedido como especialista de IT y administrador de sistemas de la empresa manufacturera Georgia Pacific. En lugar de actualizar su perfil de LinkedIn, optó por un enfoque mucho más siniestro. Se conectó al sistema de la empresa y manipuló las operaciones de control. Esta venganza le causó más de $1.1 millones en daños a la producción de Georgia Pacific. Desgraciadamente, teniendo en cuenta sus habilidades y que probablemente guardaba rencor tras haber sido despedido, la policía no tardó en llamar a su puerta y encontrar pruebas. En el 2017 se declaró culpable y fue condenado a 34 meses de prisión. Número 13. Cita desastrosa. Todos hemos tenido citas que no han salido bien por una u otra razón, pero no muchas terminan en un desastre tan grande. We'll talk about a first date fail. Police in Houston say a woman who was on a first date with a prominent lawyer caused at least $300,000 of damage to his art collection. En 2017, después de salir, Lindy Lou Lehman regresó a la casa del destacado abogado Anthony Busby en Dallas, Texas. Como estaba muy ebria, Busby intentó hacer que se fuera, pero ella se negó. Esto provocó que derramara vino tinto sobre las preciadas obras de arte del abogado, incluidas 2 piezas de Andy Warhol valoradas en $500,000 cada una. Lehman también destrozó 2 estatuas valoradas en $20,000 cada una. En total, le causó daños por un valor de $300,000 a la colección de Busby. Como era de esperarse, fue acusada por su arrebato. Sin embargo, el caso fue desestimado después de que aceptara 120 horas de servicio comunitario. Pretty sure there's no second date in the works for them. I don't think so. Número 12. La furia del Feyenoord. Los aficionados al deporte pueden ponerse un poco violentos cuando pierden. Al parecer, incluso un empate puede desatar el caos. Football violence on the streets of Rome that's prompted an outcry over damage to the city's historic monuments. En el 2015, el club de fútbol neerlandés Feyenoord visitó Roma, Italia, en los 16avos de la final de la Europa League. Tras el empate, los aficionados holandeses se volvieron locos en la capital y provocaron disturbios, e incluso atacaron la emblemática Fontana de la Barcacha construida en el siglo XVII. The mayor, Ignazio Marino, took to Twitter to decry the mess created at the recently restored Barcaccia fountain. He tweets that the violence is unacceptable, saying it's not the people of Rome who should have to pay. En el 2021, 6 aficionados del Feyenoord fueron condenados en ausencia por vandalizar la fuente, lo que les valió diversas sentencias de entre 3 años y 8 meses y 4 años de cárcel. Los daños causados por los disturbios a la fuente y a Roma se estimaron en 5.2 millones de euros,
casi $6.4 millones en ese momento. Número 11. Art Attack, pero no el infantil. ¿Alguna vez has tenido una discusión con tu pareja entrando a un museo y destrozando obras de arte valoradas en millones de dólares? ¿No? Entonces no eres Brian Hernández. ¡Ay, ese Brian! En 2022, tras enfadarse con su novia, irrumpió en el Museo de Arte de Dallas. 21-year-old Brian Hernandez is charged with criminal mischief. Dallas police say he evaded security guards at the museum, smashed glass casings, and destroyed ancient Greek items. Luego entró en varias salas y destrozó vitrinas y las costosas obras de arte dentro, así como el equipo tecnológico del edificio. Incluso destruyó obras de arte nativas americanas y antiguos artefactos griegos. It was just his anger that drove that person to do what he did. Finalmente, tras 15 minutos, llegaron los guardias de seguridad y lograron detener su furia, pero ya era demasiado tarde. Había ocasionado daños estimados en $5.2 millones. Como era de esperarse, Hernández fue detenido y condenado. Número 10. Karen, la hambrienta. A todos nos da hambre, pero la mayoría no recurrimos a un arrebato como el que tuvo Tianis Jones en el 2022. Después de visitar el drive-thru de McDonald's en Lakeland, Florida, se dio cuenta de que su pedido era incorrecto. The sheriff says Jones' sister tried to get her to chill. Nope. Employees offered to reimburse her. Didn't work. She flipped out even more. Así que irrumpió en el local y enfrentó a los trabajadores. Luego empezó a lanzar todos los objetos que tenía a su alcance, algunos de los cuales golpearon a los empleados. Cuando su hermana entró para sacarla de ahí, Jones le mostró que estaba embarazada y se puso a tuerquear antes de irse. As a grand finale, she whipped up a little shake of her own. She pulls her shirt up. There you go. There's a little twerk on the way out the door. Luego llamó al 911 por el pedido equivocado. Vaya. En total, el alboroto costó unos $100 y fue arrestada. El sheriff no ayudó a calmar los ánimos con sus juegos de palabras de McDonald's en una rueda de prensa. Vaya, qué McCaos. I don't know if she was like 2 fries short of a Happy Meal, or maybe it was she was short of the Happy Meal completely. But she created a McMess. Número 9. Madre desesperada. Perder a un hijo en un lugar público es una de las peores cosas que le pueden pasar a un padre. Cell phone cameras rolling as an upset woman appears to shout for her kids on Tuesday in the middle of Terminal D. Sin embargo, hay mejores formas de lidiar con esto que la que utilizó Camila McMillie en 2022. Mientras se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Miami, sus hijos desaparecieron. Perdió la paciencia con el agente de la puerta de embarque y gritó para que encontraran a sus hijos. Luego dañó un lector de pases de abordaje y le lanzó un monitor al empleado. Officers say McMillie lost track of her kids and became upset. That's when she started shouting at workers. Finalmente fue reducida y posteriormente detenida y acusada por su comportamiento, por el que se disculpó. Los niños fueron localizados en el baño, donde se habían perdido sin avisarle a McMillie. Durante su alboroto, causó daños por un valor de $10,000. 25-year-old Camilla McMill is facing charges of aggravated battery, criminal mischief, and disorderly conduct. Número 8. La novia pesadilla. Las Karens y las bodas son una combinación verdaderamente horrible. En 2022, una mujer tuvo una costosa rabieta en Chongqing, China. Fue a una tienda de novias para pedir que le devolvieran los $550 que había pagado por un paquete de boda, pero la tienda se negó. ¿Karen se fue sin más incidentes? No, claro que no. Tomó unas tijeras y cortó los costosos vestidos que había en el escaparate mientras el personal la grababa. En total destrozó 32 y causó daños por un valor de $11,000. Como era de esperarse, la Karen novia fue arrestada por su comportamiento. Según se sabe, ofreció pagarle a la tienda unos $4,700 en concepto de indemnización, pero teniendo en cuenta que es menos de la mitad de los daños causados, no la aceptaron. Número 7. El escándalo de la salsa. Algunos restaurantes te dan salsa extra gratis, otros te cobran por ella. Así es como funciona el mundo. Now, this was the scene inside Bell Fry's restaurant early Sunday morning, the chaos breaking out over the price of extra condiments. Sin embargo, en el 2022, Pearl Osoria, Chitara Plasencia y Tatiana Johnson no estaban contentas con el cargo adicional de $1.75 en el Bell Fry's de Manhattan, Nueva York.
En lugar de rechazarlo e irse, el trío destrozó y lanzó todo lo que encontraba a su alcance. The video shows the women wrecking the place, jumping over the counter, tossing appliances, bottles of sauce, throwing everything and anything within reach at the workers. Fueron cajas registradoras, sillas, botellas de cristal, algunas de las cuales golpearon al personal. Cuando llegaron los oficiales, al parecer también los agredieron. En total, el trío causó un daño por un valor de $20,000 y fue acusado de varios delitos, entre ellos robo, daños criminales y agresión. They did arrest 3 women in their 20s and are now facing felony charges. Número 6. Alboroto en una gasolinera. En junio de 2023, la Shonda Angeline Johnson fue expulsada de la gasolinera Eagle Stop en Columbia, Missouri. En noviembre del mismo año, volvió por más. This cell phone video here shows the person throwing and smashing plenty of items throughout the store. Según Johnson, el personal le estaba tomando fotos y acosándola, lo cual es posible si había ocasionado problemas anteriormente. En cualquier caso, estalló de rabia. They're smashing registers, computers, and even 2 slushy machines that you see here. Johnson recorrió la tienda destrozando y lanzando todo lo que podía antes de huir en su auto. Sin embargo, más tarde fue detenida en su casa y condenada. Destrozó una caja registradora, muchas botellas de licor, 2 máquinas expendedoras de bebidas y varios productos, lo que supuso un total de unos $26,500 en daños. Número 5. La criminal navideña. Normalmente la gente se divierte durante las vacaciones pasando días tranquilos, relajados con amigos y familiares. Pero no Anna Mikelowicz, de Waukesha, Wisconsin. Police say Anna Mikelowicz cut into and spray painted cars, slashed tires, and threw bricks through doors. En el 2023, mientras la gente abría los regalos del 25 de diciembre, Mikelowicz deambulaba por el barrio dañando vehículos y propiedades. Durante varias horas de vandalismo, rayó y pintó autos con spray, lanzó piedras contra las ventanas y pinchó neumáticos. Neighbors in the area now sort out the lines left in their cars and holes in their homes. Just don't know why someone would do something like that. Gran parte de los hechos quedaron grabados y la policía la detuvo en pleno acto de vandalismo. Se estima que los daños ocasionados por Mikelowicz ascienden a $200,000. Se le imputan 15 delitos graves y 9 menores por daños criminales. Preliminary charges from police show Mikelowicz faces felony and misdemeanor counts of criminal damage to property and resisting arrest. Número 4. La rompetuberías. Tiffany Vanessa Bradley no es precisamente una residente muy querida en el edificio The Rise at 19th en Tacoma, Washington. People on fixed incomes need to find a new place to stay after police say one of their neighbors destroyed a pipe in their Tacoma apartment complex and caused $2 million in damage. Después de todo, sus vecinos han hablado de sus gritos y de cómo pateaba sus puertas, pero en el 2023 Bradley fue demasiado lejos. Dañó una boca de incendios que se utiliza para que los bomberos puedan acceder al agua. Esto provocó que el complejo de departamentos se inundara cuando el agua comenzó a salir a borbotones de la tubería a primera hora de la mañana. Investigators say on March 9th, 42-year-old Tiffany Vanessa Bradley flooded the building. Documents I obtained say she tampered with a valve inside the complex, causing water to run for 2.5 hours. Debido a los daños causados por la válvula rota, 32 de los 64 inquilinos tuvieron que abandonar sus hogares para buscar alojamiento temporal. Se cree que las acciones de Bradley causaron daños por un valor de aproximadamente $2 millones al edificio. Como era de esperarse, fue detenida y acusada de vandalismo. Monday, Bradley, who lived in the apartment complex, appeared in court. She's charged with malicious mischief for allegedly causing $2 million in damages to the apartment complex. Número 3. Un beso caro. Hay una regla muy conocida cuando se trata de contemplar obras de arte en una galería: no tocar. Por desgracia, Rindy Sam no pudo contenerse. En el 2007 se encontraba en el Museo de Arte Contemporáneo de Avignon, Francia, donde se exhibía una exposición del artista estadounidense Cy Twombly. Sam decidió besar la obra de Fred Rus, totalmente blanca, dejando una mancha roja. Más tarde lo describió como un acto de amor. Con un valor de $2.8 millones en ese momento, los restauradores no pudieron eliminar por completo la marca. Sam fue multada con $2,200 por la galería, el propietario del cuadro y el artista. En el 2009 se le ordenó pagar otros 18.840 euros, unos $24,100 en concepto de gastos de restauración. Número 2.
golpe de inspiración. Si tuvieras un largo historial delictivo y quisieras vengarte del Estado, ¿qué harías? Seguro no lo que hizo Andrew Shannon en 2012. Mientras estaba en la Galería Nacional de Irlanda en Dublín, fingió desmayarse al contemplar la cuenca de Argentol con un solo velero de Claude Monet y perforó la obra de un puñetazo. En ese momento tenía un valor de unos 10 millones de euros, unos 13.7 millones de dólares para entonces. Se necesitaron 18 meses para restaurar el cuadro con un minucioso trabajo de costura microscópica, y el 7% de la obra no se pudo salvar. En 2014, Shannon fue condenado a 6 años de prisión con 15 meses de suspensión, y en el 2018 fue condenado a 2 años por tráfico de obras robadas. ¡Hey! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Demanda por no haberla cuidado. En el 2019, después de asistir a un concierto de Marilyn Manson, Daniela Lace dio un giro inesperado. Bebió mucho y condujo su auto de vuelta a su casa en Ontario, Canadá. Lees did get behind the wheel. According to the agreed statement of facts at her criminal trial, she crashed her vehicle into a home on Woodman Avenue, severing the gas line and causing an explosion. Sin embargo, chocó y golpeó una tubería de gas en una residencia, provocando una fuga. Una explosión sacudió el barrio y destruyó varias propiedades. Sorprendentemente no hubo víctimas mortales. Según se informa, Lace causó daños por un valor de hasta 15 millones de dólares. En el 2021, tras declararse culpable de 4 cargos, fue condenada a 3 años de prisión y se presentaron varias demandas en su contra. In October 2020, Lees pleaded guilty to 4 counts of impaired driving causing bodily harm, ultimately being sentenced to 3 years in prison. Pero la historia no termina ahí. En el 2023 presentó una demanda contra la empresa que suministró de alcohol al local en el que bebió esa fatídica noche, argumentando que debía compartir la responsabilidad. The statement of claim says, among other things, the company served her alcohol, didn't monitor how much she was drinking, let her drink more than she should have, and ejected her from the venue without making sure she was not going to drive impaired. ¿Alguna vez has dañado accidentalmente un objeto que valía mucho dinero? So embarrassing. Well, why would you have an opportunity to kick the podium? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.